Dice así la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús hemos cantado este día, hemos orado, hemos buscado tu rostro, y ahora llega el momento en el cual tú hablarás, Señor, a través de tu consejo. Que mientras escuchemos esta tu palabra, podamos ser, Señor, fortalecidos, desafiados, podamos ser inspirados, motivados, alentados, podamos recobrar fuerzas, ánimo, vida, si es que alguien necesita vida. Te ruego, Padre, esta tarde que tú seas honrado en todo tiempo, que mientras hablo esta tu palabra, tú dirijas a través del Espíritu Santo mi boca, que tu palabra, Señor, pueda ser, Señor, depositada en un campo fértil y que podamos dar muchísimo fruto para gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús te pido finalmente que todos los que seamos expuestos a tu verdad podamos ser cambiados bajo el poder del Espíritu Santo y podamos el día de hoy, Señor, aprender tu verdad de acuerdo a tu propósito en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Ocupe su lugar si es tan amable. La verdad de las cosas es que es triste vivir engañado, y sobre todo cuando se trata de un tema relacionado a la vida espiritual, podemos tener aún mayor tristeza. Hay quienes consideran tener una muy buena relación con Dios y con sus semejantes. Creen que hay en ellos una auténtica salvación y una auténtica vida cristiana. Pero cuando los pasamos por el escáner de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que aun cuando haya ese pensamiento en muchos, la realidad es que no hay una auténtica fe en sus vidas, no hay una auténtica salvación y tampoco hay una auténtica comunión con Dios y con las demás personas. En las páginas de esta carta, que aunque es breve, es sustanciosa al mismo tiempo, encontraremos una serie de instrucciones, pero al mismo tiempo una serie de marcas o evidencias que nos ayudarán a identificar si en nuestra vida hay un auténtico cristianismo, si en realidad la salvación que tanto hemos nosotros anunciado o que decimos o creemos tener, en realidad es una salvación que nos ha alcanzado también. En aquel día el Señor le dirá a muchas personas: apartados de mí, nunca os conocí. Y aun cuando en su nombre ellos se hayan levantado para sanar enfermos, para servir dentro de una iglesia local o fuera de ella, aun cuando muchos de ellos hayan anunciado el evangelio de Jesucristo, un evangelio verdadero, aún a pesar de todas esas cosas, el Señor no los conocerá, no estará el nombre de aquellos en el gran libro de la vida. Ellos serán rechazados. Esa verdaderamente será una tragedia. Eso debería darnos un sentido de urgencia y de necesidad entonces como cristianos para evaluarnos, para poder pasar por el rayo X de la palabra de Dios y reconocer si en realidad hay una autenticidad de lo que el poder del evangelio ha producido en nuestros corazones. Pero para ello es necesario abordar esta primera carta desde un aspecto introductorio. Hoy solamente vamos a hablar acerca de ciertas generalidades y vamos a mencionar algunos pasajes bíblicos que nos ayudarán a entender todo lo que habremos de exponer a lo largo de este semestre.
Lo primero que yo quiero referenciar son los datos generales y quiero hablar acerca de la autoría de esta carta. Algunas personas han llegado a decir que no hay con claridad un autor de esta carta, y es cierto que hay pautas dentro del estudio de la primera carta de Juan que nos llevan a considerar un anonimato. No sabemos con exactitud quién la escribió, pero hay algunos también que dicen que fue Juan. Yo soy parte de los que cree que Juan, un discípulo amado del Señor, fue inspirado por el poder del Espíritu Santo y escribió no solamente la primera carta de Juan, sino también la segunda, la tercera, el evangelio que lleva su nombre y el libro de Apocalipsis. Cada uno de estos libros y cartas que fueron inspiradas por el poder del Espíritu fueron escritas para un propósito y un objetivo claro. Vemos que dentro de la escritura juanina hay ciertas características que nos llevan a considerar y a afirmar que la autoría tuvo que venir de su pluma. No es mi intención el día de hoy poder debatir o discutir respecto a quién escribió esta primera carta. Más bien lo que quiero es hacer una afirmación categórica de que hay una coincidencia en el estilo de escribir de estas cartas, a las cuales sí se le reconoce la autoría a este hombre llamado Juan. Juan, según nos dice el Evangelio de Marcos, fue el hermano de Jacobo o Santiago e hijo de Zebedeo. Jesús les puso un seudónimo a estos hombres y los llamó los hijos del trueno. El carácter fuerte y el temperamento de este hombre, a pesar de que había una cálida sensibilidad en su corazón y a pesar de que era uno de los apóstoles que se relacionaba con mucha intimidad con Jesús, fue uno de los más íntimos en el círculo, además de Jacobo y de Pedro. La Biblia nos enseña que Dios, a través de su palabra y la obra del Espíritu, trabaja en nuestro carácter. A pesar de ese temperamento y que fueron considerados los hijos del trueno, Dios se determinó en usar sus vidas. Dios utilizó la vida de Juan, de su hermano Jacobo, y aún la vida de aquellos que fueron llamados, incluyendo Judas. Encontramos que el temperamento fuerte y el temperamento que estaba en la vida de Juan le ayudaron en el progreso del evangelio. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, nos van a ayudar a bien a los que amamos al Señor. Ese carácter fue importante para la construcción del propósito que Dios ya tenía para la vida de Juan. Además de poder reconocer la autoría de Juan, es necesario tener una fecha que nos ayude a entender muchos de los acontecimientos en los que se suscita esta carta. Encontramos que para algunas personas la fecha aproximada en la cual se escribe primer carta de Juan, pues data del año 80 al año 90. Si queremos tener una comprensión más clara y aproximarnos de una forma más consciente la fecha en la cual se escribe esta carta, pudiésemos tomar el año 85 después de Cristo, en donde Juan comienza a escribir de una forma razonable para una iglesia que tiene una necesidad de la cual vamos a estar hablando más adelante. Los destinatarios tampoco son personas muy claras en muchos de los aspectos que vemos dentro de la carta, pero si tomamos las cartas en su conjunto, primera y segunda y tercera de Juan, pudiéramos afirmar que fue la señora elegida y además Gayo, un colaborador de la iglesia del primer siglo, a aquellas personas que se dirige el apóstol y le manda esta misiva. Vemos que la primera carta de Juan, además de ser escrita para una iglesia en particular, fue dirigida para varias iglesias en Asia Menor. Recordamos que en los viajes misioneros del apóstol Pablo, él fue levantando diferentes obras y se fueron consolidando a lo largo del tiempo. Pablo predicó en muchas ciudades y Juan escribe desde la ciudad de Éfeso en Asia Menor, en donde muchas iglesias fueron instruidas, consolidadas, levantadas a través de la predicación del apóstol Pablo. Y vemos que es relevante
para nuestros días conocer que esa carta no solamente tuvo un destinatario en particular, sino que fueron muchas iglesias en donde estamos incluidos también nosotros. Al recibir el mensaje que Juan está expresando de puño y letra, encontramos que Dios a través de su palabra sigue hablando a su pueblo. Vemos que a través de los años Dios nos ha hablado de diferentes formas y la palabra escrita es una de ellas. Vemos de igual forma que los señalamientos en cuestión de los hechos o acontecimientos dentro de esta carta son muy similares a muchos de los acontecimientos que en nuestros días también podemos enfrentar. En ese sentido, y lo recalco, en ese sentido hay muchas situaciones que nosotros podríamos aplicar y vemos la vigencia de la palabra, una palabra que permanece, una palabra que no pasa desapercibida. El cielo y la tierra pasarán y Jesús ha afirmado que su palabra no pasará, sino se mantendrá en nuestros corazones. Encontramos la autoría de Juan, vemos que la fecha razonable es el año 85 después de Cristo, y vemos también que dentro de esta carta hay destinatarios, aunque la forma, el estilo en cómo Juan escribe en verdad nos pudiera meter en muchos problemas, porque si usted lee con cuidado la primera carta de Juan, se va a dar cuenta que la estructura de una carta no aparece en su contenido, más bien parece un sermón que de forma razonable Juan está elaborando y que con un tinte poético está transmitiendo a la iglesia. Hay un objetivo claro en su mente, hay un deseo y un interés de un pastor por erradicar un problema que se ha presentado dentro de una iglesia local del primer siglo, y pareciera entonces que esta carta dista mucho de todas las demás porque carece de esa estructura que una carta habitualmente tenía en los tiempos bíblicos. No hay un destinatario, no hay un remitente, no hay un contenido como el de una carta tradicional. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones, la carta de Juan entra en la clasificación de epístolas o cartas generales. Vemos que el apóstol va añadiendo ciertas verdades a este escrito que está enviando a las iglesias de Asia Menor. Vemos que dentro del contenido hay advertencias en relación a no amar el mundo, a tener un enfoque correcto acerca del amor hacia Dios y hacia el prójimo, de la importancia de la comunión dentro de la iglesia. El apóstol tiene una preocupación acerca de las falsas enseñanzas y los falsos maestros que se han levantado dentro de la iglesia. Hay una distorsión del mensaje central que los apóstoles del primer siglo compartieron, y es la verdad de Jesucristo. El mensaje de Juan es un mensaje totalmente cristocéntrico. Cristo aparece una y otra vez. La cristología dentro de esta carta cobra una gran e invaluable atracción para aquellos quienes están escuchando de primera mano. Vemos el interés de Juan por exponer una enseñanza que verdaderamente está calibrada con la enseñanza del evangelio verdadero. Hay evangelios que no son auténticos, hay evangelios que parecen en realidad serlo, pero tenemos que tener mucho cuidado con ello. El mismo apóstol Pablo nos dice que si aún viniese un ángel anunciando un evangelio diferente al que Cristo predicó, ese evangelio y esa persona quien anuncia el evangelio distorsionado sea anatema, y esa palabra significa maldito. Pablo maldice a aquellos que se levantan a distorsionar el evangelio verdadero y auténtico de la gracia redentora de Jesucristo. Vemos que en ese estilo de Juan hay una serie de complicaciones que deberíamos nosotros considerar. Primero, encontramos que
al no tener una lógica o un estilo definido y al no tener una claridad en sus palabras cuando anuncia el mensaje que está comunicando, la gente puede tener diferentes percepciones del mensaje que se le está transmitiendo. Su estilo es como de una espiral, como el espiral de una libreta. Para Juan es sencillo abordar un tema, ir de una idea a otra, saltarse y después regresar al punto inicial del tema que estaba abordando. Dicho en nuestro propio lenguaje, así como dice una cosa Juan, así también dice la otra. Y de verdad que si usted lo lee, usted se dará cuenta que hay muchas palabras reiterativas. Hay mucho que Juan repite dentro de esta carta y pareciera que no hay un orden de las ideas. Se va como que con mucho cuidado, como que tiene mucho tacto, algo de diplomacia, habla las cosas con una menor intensidad y de una forma menos directa que como lo hace el apóstol Pablo. Pablo es más directo al hablar. Juan como que mide sus palabras. Dicho en nuestro propio lenguaje también, como que anda con rodeos en ciertos asuntos, aunque en otros asuntos sí es muy directo, es muy claro cuando está presentando el mensaje. Pero podemos nosotros encontrar una gran riqueza, una riqueza invaluable, un contenido que nos va a ayudar a nosotros. Es un lenguaje simple, es un lenguaje muy sencillo y a la vez es un lenguaje muy claro el que está utilizando. La simplicidad no significa que el contenido del mensaje se va a suprimir. No significa que el contenido del mensaje va a carecer de una validez. Tampoco significa que la simplicidad y el lenguaje que utiliza va a restarle importancia al mensaje y a la verdad que nos está queriendo comunicar. Además de eso, el problema cuando leemos la carta de Juan es que Juan escribe ya en una edad avanzada. Juan ya tiene sus años ahí cargándolos encima y eso lo lleva también a no tener quizá una claridad o a permitirse escribir de tal forma en la cual las ideas van de un lado a otro. Su lenguaje es tierno, su lenguaje es cálido, su lenguaje es amoroso. Y en nuestras propias palabras, a esta edad avanzada, podríamos decir que Juan ya estaba yéndosele el avión, que a Juan se le iba el avión, porque él está hablando de un tema y de repente le saca otro tema a sus receptores de esta carta, a las iglesias que están recibiendo. Y hay que tener mucho cuidado y mucha atención en lo que Juan está intentando comunicar. Es esa frase que nosotros hemos dicho: a mi abuelo ya se le va el avión. A Juan le pasa algo muy parecido, porque cuando tú lees con mucho detenimiento, con calma, te das cuenta que de forma abrupta va cambiando las ideas, va cambiando el tono del pensamiento, va yendo de algo que pareciera no tiene mucha relación con lo otro que va a decir, pero que al final son pequeñas joyas que cuando las vas uniendo te van a dar como resultado un hermoso collar. Son perlas, son riquezas que deberíamos ir considerando por partes para que tengamos la unidad de estas verdades espirituales y podamos construir todo el mensaje que Él nos quiere transmitir. En otras palabras, lo que al anciano, como él se hace llamar, según segunda de Juan capítulo 2 verso 1, lo que a él le interesa, a este anciano le interesa, es que el mensaje que va a transmitir se entienda, y no solo lo entiendan, lo lleven a la práctica. El interés de él es comunicar un mensaje que la iglesia pueda abrazar y que la iglesia pueda llevarlo a la práctica, porque como lo he leído hace algunos días, no es sabio aquel que lee la Biblia, sino es sabio aquel que la practica. Y a Juan le interesa la práctica de la verdad que el Espíritu Santo le está comunicando, que las iglesias entiendan que lo que Dios está comunicándole es una advertencia, pero al mismo tiempo es una salida del problema en el cual algunas de ellas ya se encuentran. Además de todo esto que ya hemos dicho, hay un entorno en el cual se suscitan los acontecimientos. Dentro de este entorno podemos nosotros decir
que la iglesia ha luchado con diferentes filosofías. Eso no es nada extraño. Las filosofías en estos tiempos también tienen una vigencia. Hay muchas ideas que a lo largo de las generaciones solamente han venido cambiando, han venido tomando diferentes formas. Y una de esas filosofías de antaño fue el gnosticismo. La palabra gnosis o gnosticismo significa conocimiento. Los gnósticos era un grupo de hombres dentro de la iglesia local, quienes estaban cansados ya de la vida monótona, se habían programado, vivían de forma automática ya, habían recibido el evangelio, y cabe decir que eran cristianos, eran hombres de fe, hombres que se identificaban con Jesús, hombres que predicaban el evangelio de Cristo. Y este grupo de gnósticos comenzó a tomar formas diferentes, expresiones diversas a lo largo de los siglos. Pero la enseñanza básica del grupo de los gnósticos es que el espíritu es bueno, pero la materia es mala. Que el espíritu que habita en nuestro cuerpo siempre quiere hacer lo bueno, pero la materia, que es el cuerpo, siempre estará luchando para impedir que las cosas buenas se puedan realizar. Y en ese entorno es entonces que ellos comienzan a enseñar que debería existir una separación entre el cuerpo y el espíritu. Jesús lo dijo en estas palabras: a la verdad el hombre en su espíritu está dispuesto a hacer las cosas, pero la carne es mala, la carne tiene debilidad, la carne no te permite avanzar a hacer las cosas que tú sientes hacer. Pongo un ejemplo muy sencillo y permítame hacerlo de esta manera. Cuando usted tiene en su corazón el deseo de reconciliarse con una persona, hay dentro de usted una serie de emociones que van a combatir en sus miembros y que le van muchas veces a imposibilitar que eso se dé. Decía una de mis tías: a veces somos tan tontos porque permitimos que el maldito orgullo que hay en nuestra vida no nos permita traer una reconciliación con los hijos, con la esposa, con personas a las que apreciamos, con hermanos dentro de la fe. Y hay muchas de estas situaciones que podemos nosotros ejemplificar a lo largo de nuestra propia vida, nuestra propia experiencia. Y es ahí entonces cuando este grupo gnóstico, con esta enseñanza de una filosofía elevada, comienza a meterse dentro de la vida de la iglesia. Porque no es que hayan llegado, ellos ya estaban ahí. Era un grupo de hermanos dentro de una iglesia local que se aburrieron de lo mismo, que dijeron: aquí en la iglesia no pasa nada, aquí en la iglesia habríamos que modernizarla, la iglesia necesita un cambio, la iglesia necesita estar al mismo nivel de la filosofía de los griegos y de la filosofía contemporánea. Ha llegado el momento y la hora en que a la iglesia se le respete y que la iglesia tenga una filosofía cristiana que pueda estar en el mismo nivel que la gran filosofía de la cuna griega. Y eso lo llevó por un camino equivocado. Comenzaron a disvariar de tal forma que comenzaron a ver extremos, y le voy a comentar 3 de esos extremos. Primero, nació un grupo llamado los estoicos. Este grupo comenzaron a practicar disciplinas tan rígidas en su cuerpo que promovieron el celibato. Comenzaron a decir que las relaciones sexuales, aún dentro del matrimonio, eran cosas malas, porque tanto el matrimonio como la sexualidad producían placer. Si el espíritu es bueno y las cosas materiales son malas, el cuerpo va a tener un contacto con lo material. Ellos comenzaron a frenar las emociones, tanto alegrías como tristezas, que podrían alterar los estados de ánimo de una persona. Comenzaron a buscar una vida piadosa, alejado de las pasiones. Dijeron: no vamos a ir a divertirnos, no le vamos a dar rienda suelta al cuerpo, no vamos a permitir que las pasiones y los deseos de nuestro cuerpo vayan a dañar al espíritu. Y comenzaron incluso algunos de ellos a golpearse, se comenzaron a lacerar en su cuerpo
cuerpo, porque decían que era necesario aplacar toda la pasión y los deseos insanos de esta materia que es el cuerpo. Ellos comenzaban entonces a alimentar el espíritu, comenzaron a ir a lugares solitarios en donde buscaban la presencia de Dios, y empezaron las prácticas de lo que conocemos como el ascetismo. Es una filosofía también referente a poder consagrarse a Dios a través del ayuno, de la oración, pero alejado de todos los placeres. Definitivamente esto es un extremo. Tenemos alma, cuerpo y espíritu, y hay áreas en nuestra vida que sanamente pudiesen ser satisfechas. Podríamos nosotros tener una satisfacción en nuestra propia vida, en nuestras pasiones, porque las pasiones que son sujetas a Dios son pasiones que nos darán buenos frutos, pero las pasiones desordenadas traerán consecuencias terribles en nuestra vida espiritual. Pero estos hombres llevaron la enseñanza al extremo, que dijeron: no, si tú eres espiritual, si tú quieres ser una persona espiritual, aléjate de todas las pasiones, el cine, el fútbol, la playa, las vacaciones, aléjate de todas esas cosas, el casarte, la sexualidad dentro del matrimonio. No puede haber cavidad de eso en tu vida. Y lo comenzaron a enseñar en la iglesia, y muchos de los de la iglesia comenzaron a abrazarlo. Había una gran influencia de estos hombres, líderes, que comenzaron a enseñar de forma incorrecta, una falsa enseñanza a través de falsos maestros. Pero no solamente fueron los que se levantaron, sino que vemos también que hubo otro grupo llamado los epícuros, y este grupo de hombres fueron a un extremo aún mayor, porque al principio decían: vamos a tener una satisfacción intelectual y no sexual, pero llegó un momento en donde dijeron: si queremos enseñar sobre el conocimiento, habría que conocer todas las cosas. Entonces hay que darle rienda suelta a todo, hay que probar de todo, los excesos, todo lo que usted se puede imaginar de depravación. Ellos tenían que probarlo para que después lo pudieran enseñar o comunicar. Habrían ellos que consumir drogas, alcohol, sexo ilícito, habrían que hacer todas las cosas que usted pueda imaginar, porque de esa manera, decían ellos, vamos a enseñar la verdad, una verdad que solo los sabios de un conocimiento elevado podrían compartir. Y entonces están estos dos extremos. Pero si esto no es suficiente, surge un grupo, un tercer grupo, denominado los gnósticos, de una fe espiritual perfecta. Ellos creían que habían alcanzado la espiritualidad perfecta. Ellos decían que su cuerpo había sido liberado del espíritu, y que el espíritu, ahora viviendo en libertad, aun cuando estuvieran terrenalmente y físicamente en la tierra, eso los posicionaba en otro nivel, en una jerarquía diferente a los demás. Esto llevó a que este tipo de hombres miraran así por encima del hombro a los demás. Se sentían súper espirituales. Creían que la espiritualidad que habían alcanzado era una espiritualidad que no los merecía. La tierra no merecía pisar. Ellos no merecían pisar la tierra con su planta del pie, y creían que aquellos que aún no eran liberados en su espíritu del cuerpo perverso eran personas inferiores a ellos. Imagínate tú ese tipo de enseñanza dentro de la iglesia. Eso comenzó a trastornar la comunión de la iglesia. Eso comenzó a destruir la hermandad dentro de la iglesia. Para muchos de los hermanos de la iglesia, eso no fue algo bien recibido. Y precisamente Juan les está escribiendo a ellos y les dice que este tipo de enseñanzas o de filosofías, y que este tipo de prácticas que ellos están presentando como verdad en la iglesia local, son una mentira del mismo infierno. Juan les dice a estos super espirituales, ultra espirituales, que bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna condición ellos pueden realmente ser espirituales. Les dice que todos hemos pecado. Les confronta con esa verdad. En primera de Juan 1:8 al versículo 10, Juan les
llama a ellos destructores de la comunión. Han venido a destruir la comunión porque se sienten mejor que otros. Tenga cuidado en la iglesia si usted se siente más espiritual que alguien, porque eso puede traer destrucción a la vida y a la comunión de la iglesia local. Estos hombres no solo estaban destruyendo la comunión, sino estaban haciendo mentirosos a Dios. Juan dice que nadie puede asegurar que ya no peca, que aun cuando tú tienes un encuentro con Dios, hay pecado que deberíamos nosotros confesar delante del Señor. Debemos nosotros luchar para vivir alejados de ese pecado. En el capítulo 2, Juan describe que todos hemos pecado, que todos seguimos pecando. Y si alguien dice, no, yo no he pecado, yo ya no peco más, es un mentiroso. Porque seguimos luchando, seguimos siendo afirmados por el Señor. Y entonces la comunión perfecta se destruye. Estos hombres creen que lo han alcanzado todo y comienzan a distorsionar la verdad de Dios. Es seguro que Juan piensa en ellos cuando escribe: la persona que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Según ellos están libres de pecado, pero están pecando de soberbia. Y Juan les dice que deben amarse unos a otros porque Dios es amor. En el capítulo 3 y el 4 está tratando de reconstruir la comunión que se ha perdido en la iglesia. Y finalmente la iglesia se divide. Este grupo de hombres sale de la iglesia. Juan comienza a escribirle entonces a aquellos que se quedan y que tal vez están confundidos, pero al mismo tiempo esta palabra es para estos que han dividido la iglesia con estas enseñanzas fraudulentas, estas enseñanzas que son antibíblicas y que no son del corazón de Dios y no es el evangelio de Dios. Y entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Juan escribe esta carta? Voy a citar rápidamente y en breve 5 de estos propósitos. Primero, él quería que la iglesia creciera en comunión. Primera de Juan capítulo 1 verso 4 dice: lo que hemos visto y oído, y eso es lo que os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. El primer propósito de esta carta es buscar la comunión los unos con los otros. Si alguien dice que tiene comunión con Dios, pero no tiene una comunión con el hermano, es un mentiroso, dice Juan. Porque la comunión con Dios es el resultado de la comunión que vamos a tener con los demás, es el resultado de la comunión que vamos a tener con Dios. Nadie puede jactarse de tener buenas relaciones con los demás si primero no tiene una buena relación con Dios. Y por eso él escribe intentando que la iglesia que recibe el mensaje pueda crecer en esa comunión. Es el llamado de Dios para esta iglesia, es el llamado de Dios para todas las iglesias, que podamos crecer en la comunión de Él, que podamos tener una relación más estrecha con Dios. Y cuando hablamos de comunión, estamos hablando de tener cosas en común, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautizo, una misma familia, que podamos tener cosas en común que nos hermanen, que nos hagan vivir en una unidad plena y perfecta, cosas en común que podamos nosotros abrazar de tal manera que podamos alabar a Dios en un mismo sentir y como un mismo cuerpo, que somos la iglesia de Jesucristo. Pero además de crecer en comunión, Juan dice en esa primera carta, verso 1-4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo en este apartado, como a lo largo del Nuevo Testamento, se refiere a la fortaleza espiritual que vamos a recibir. Se refiere el gozo al deseo perseverante de estar en relación con Dios y de no desconectarnos de esa eternidad que hemos recibido. Porque ¿qué es la vida eterna? Es conocer a Jesús. Si alguien ha conocido al Padre, lo ha hecho a través del Hijo. Y si hemos conocido a Jesús, entonces podemos tener la vida eterna. Y ese gozo del cual Juan nos escribe en este apartado es un gozo que nos va a dar el impulso para perseverar en la vida cristiana. Él escribe sabiendo que la iglesia ha perdido el brillo del inicio, ha perdido el primer amor, ha perdido el interés por las cosas santas. La iglesia ha perdido la esperanza incluso.
a quienes les escriben y les dice que les está escribiendo para que se mantengan en gozo, es a una segunda y tercera generación de cristianos. Usted y yo probablemente podemos pertenecer a una generación segunda o tercera de creyentes. No sé si lo ha pensado de esta manera, pero hay muchos que vinieron de la iglesia católica, pero que cuando vinieron Dios aquí les ha transformado. Pero muchos ya nacimos dentro del evangelio. Muchos ya no tuvimos una identificación con el catolicismo. Somos hijos de una segunda o tercera generación de creyentes, hijos diferentes a los padres en muchos de los sentidos en relación a la vida espiritual. Y estos eran hijos y nietos de una segunda y tercera generación que no tenían el mismo ánimo. Se había apagado el interés, la euforia de los primeros días, ese fuego del cual leemos en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende y ellos están ardiendo en fuego, ya no está en el corazón de ellos. Ellos ya comienzan a ver el cristianismo desde otro enfoque. Ellos han perdido ya el gozo. Hay muchas historias que les han contado. Ellos probablemente experimentaron siendo niños algunas de ellas, pero ya no hay ese mismo sentir en sus corazones, ni esa misma emoción que tenían sus abuelos en la predicación del evangelio. Y en este sentido, ¿cuánto nos parecemos a esta iglesia del primer siglo? Porque probablemente siendo hijos de segundas o terceras generaciones hemos perdido ese brillo y esa luz, que no está de más decirlo, no es una luz propia, sino es la luz de Cristo, una luz por la cual nosotros podemos brillar. Y el consejo de Juan es que el gozo permanezca, que el gozo se aumente, que no se pierda la pasión de los primeros días, que no se pierda esa euforia, que no se pierda ese deseo. Pero estos hermanos en la fe comenzaron a cambiar la bendición de Dios por un plato de lentejas. Comenzaron a mezclar las corrientes humanistas, la filosofía imperante de la cuna griega, y comenzaron a cambiar el mensaje esencial del evangelio. Escuche bien lo que le digo. El gran peligro de la iglesia en este punto no era la persecución. No es que los estuvieran persiguiendo para asesinarlos. No es que quisieran derramar sangre como al inicio en los coliseos que se construyeron o en el Coliseo romano. No, el gran peligro en este punto es que la iglesia estaba siendo cambiada. El corazón de los creyentes estaba siendo cambiado. Y el gran peligro que podemos tener como iglesia también es que podamos ser cambiados, no por la verdad de Dios, sino por la mentira de allá afuera, por toda la serie de enseñanzas a las que somos expuestos. Pablo dice que no debemos conformarnos a las cosas de este siglo, sino debemos renovarnos en vuestro entendimiento. Es por eso la relevancia del estudio bíblico. Es por eso que debemos estudiar la palabra de Dios y alimentarnos de su verdad, porque nuestro corazón puede ser cambiado, nuestra vida puede ser transformada, y no por el poder de Dios, sino por las cosas que están allá afuera. ¿Y qué podríamos decir de nuestra propia persona? ¿Será que la influencia de allá afuera, de las enseñanzas a las que estamos expuestos, nos han cambiado? Hay muchos jóvenes que han dejado de creer en los milagros. Hay muchos jóvenes que incluso han dejado de creer que Dios ha creado el mundo y se van más por una filosofía extraña. Hay muchos que han perdido el rumbo y la dirección y han cambiado su bendición por un plato de lentejas. No permitas que nadie cambie tu corazón. No permitas ser cambiado. Mantente con una identidad clara de lo que eres. Si eres un cristiano, afírmate en lo que has creído. Si en tu corazón está la verdad de Dios, alumbra con esa verdad. No pierdas todo lo que Dios te ha dado. Que el gozo en tu corazón aumente, que haya gozo como en los primeros días, que haya alegría como aquel día cuando Cristo llegó a ti. Que no se pierda la esencia de lo que tú eres. Vamos a demostrar la luz del evangelio mediante lo que el Señor nos ha entregado. Tenga cuidado con que su corazón sea cambiado. Pero además de esto, Juan escribe y dice: quiero evitar el pecado.
El tercer propósito es este. En primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Juan lo dice de forma muy simple. Nosotros vivimos en un mundo real, no vivimos en un mundo de color de rosa, no vivimos en un mundo virtual, vivimos en un mundo en donde vamos a estar expuestos a las tentaciones, en donde hoy al venir a la reunión saliste mal con alguien, le recordaste a alguien tal vez algo que no deberías recordarle, hiciste algo indebido. Pero Juan dice, esto no es una licencia para pecar, esto más bien es una advertencia para que tu vida devocional, tu consagración a Dios, tu integridad al Señor se puedan afirmar en Él con una vida devocional, para que tú puedas tener un acercamiento con Dios y no te alejes de Él por causa del pecado. Es una advertencia fuerte, clara, sencilla, simple, pero que va más allá de nuestro propio pensamiento. No se trata de que si pecaste es voluntaria o involuntariamente, consciente o inconsciente. No, se trata de confrontar la verdad, de no negar la realidad, de no negar los hechos en los cuales te encuentras. Hay muchas personas dentro de la vida de la iglesia que son muy honestas, pero poco íntegras. La honestidad se relaciona con la confesión de lo que hacemos. Hay quienes dicen, oye, tú hiciste esto malo, y ellos aseveran y dicen, sí lo hice, pequé, hice lo malo delante de Dios, pero hasta ahí se queda la cosa. No deciden cambiar. La integridad te va a invitar a un cambio. La integridad en Dios te va a invitar a no pecar más, a que si te equivocaste te esfuerces por no volverlo a hacer. Y el propósito de esta carta es para decirle a los hermanos que no pequen más, eviten el pecado a toda costa. Aunque es una tarea difícil, podrían lograrlo si el gozo aumenta en sus vidas, si su comunión con Dios es duradera. Que el pecado pueda ser evitado a toda costa. No importa el precio, no importa el costo, no importa lo que tengamos que padecer, evita a toda costa el pecado. Pero hoy es más fácil ir con la corriente del mundo, ir y seguir la corriente de la vida, que tratar de ir en contra de la corriente. Hoy queremos que todas las cosas sean fáciles. La cultura de lo rápido, la cultura de lo fácil, la cultura del poco esfuerzo nos ha llevado aún en la vida espiritual a un punto de nuestra posición y de nuestra identidad que no es la identidad que Dios nos dice en la Biblia, a que las cosas pasen, ocurran, y que aún las consecuencias de ello se puedan también venir. Hoy en día tal vez hemos olvidado temas centrales de la vida del evangelio, como el costo que el discipulado ha de tener, como la santidad que Dios pide de nuestra vida, como el hecho de que Dios nos ha apartado para cosas mayores. En Juan 2 encontramos nosotros una descripción gráfica de las marcas que deberíamos tener, y en el verso 5 del capítulo 1 dice que Dios es luz. Si Dios es luz, debemos andar en esa luz. Pedro dice que nos ha traído Dios de las tinieblas a la luz admirable, y si alguno se hace llamar cristiano, debe de andar como Cristo anduvo, sin pecado, sin mancha. Otro propósito es evitar y prevenir el error. Que podamos prevenir esos errores. Y en el capítulo 2 ustedes dicen, os he escrito sobre lo que os engañan, o sobre los que os engañan. Hemos ya hablado de estas personas, los gnósticos, los hombres que dentro de la iglesia dividieron al cuerpo de Cristo. Y Juan escribe para que ya no haya engaño dentro de la iglesia. Está queriendo que la enseñanza sea sólida, sea fuerte, sana, bíblica, que es necesaria para el crecimiento correcto en la vida del cristiano. Está diciendo, no permitas que nadie te engañe. Y hoy se asoman este tipo de prácticas en nuestros propios días. Vemos que hay personas que niegan la deidad de Cristo. Hay quienes niegan incluso que Cristo se haya encarnado, y hay quienes dicen Cristo no es Dios. Tú te puedes encontrar a grupos sectarios o a movimientos que dicen creer en Dios, en Jehová, en Cristo,
Cristo, pero que niegan a Jesús. Y cuando leemos en Juan, dice que si alguien niega al Hijo de Dios es un mentiroso, que ese no es parte del rebaño de Dios. Hay quienes van a negar y quienes van a introducir enseñanzas falsas en tu mente. Ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con lo que recibes, porque eso va a tener un efecto en tu vida o te puede llegar a cambiar también. Y el último propósito es porque Juan quiere proveer seguridad, y dice así, Juan 5:13: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos vida eterna. No necesitamos nosotros algo mayor a esto, porque no lo existe. No hay algo mayor. El hombre siempre busca expectativas, experiencias, conocimiento, siempre está buscando algo mayor, pero lo más grande lo has encontrado ya. Tienes la vida eterna y la tienes aquí en la tierra, cuando conociste a Jesucristo, el Hijo de Dios. Un día también vas a disfrutar de esa vida eterna cuando cierres tus ojos en esta vida y los abras en la eternidad, cuando muramos, cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Pero por el momento es la seguridad que Juan nos está queriendo transmitir, y dice: crean en el Hijo de Dios, crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nos ha venido a dar esperanza y vida eterna. Pero mire usted, y aquí quiero terminar con el versículo clave que nos va a ayudar a entender todo este estudio que vamos a estar teniendo a lo largo de este tiempo. Y el versículo clave está en 1 Juan 5:19, que dice: y sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Mire, porque estos hombres se levantaron y comenzaron a infiltrar este tipo de prácticas y de enseñanzas, porque no creían que Cristo fuera el Mesías. Estaban decepcionados. Había un tiempo de mucha oposición. Si Juan escribe en el año 85, para el año 70 había una gran persecución de los cristianos, y los importantes, por decirlo de esta forma, discípulos de Cristo, Pedro, habían sido muertos. Todos los hombres que habían estado con el Señor habían sido asesinados de forma violenta. Los emperadores se levantaron, Nerón, Dionisiano, a lo largo de los años, y comenzaron a darle golpes fuertes al cristianismo. Entonces el pueblo judío estaba subyugado al gobierno, al imperio romano, y esto estaba provocando un desequilibrio político, social, económico. Las condiciones de los judíos, si bien no eran las mejores, tampoco vamos a decir que se encontraban en gran decadencia, pero sí estaban subyugados, exiliados. Y creer que un Mesías había venido de tal forma que cuando vino, murió en la cruz del Calvario para entregarse por el rescate y la salvación del pueblo, era algo que no podían concebir. Primero porque recordemos que su enseñanza básica es que el cuerpo es pecado, el cuerpo es materia, es malo, es maligno, y el espíritu es bueno. Algunos de ellos llegaron a enseñar que cuando Jesús murió, salió la parte de Dios de su vida y que solo sufrió la parte hombre. Pero la Biblia dice que Jesús se encarnó, el verbo fue hecho carne, que Él fue 100% carne y 100% Dios, que fue hombre y fue Dios al mismo tiempo. Y entonces estos hombres decían: no, no es así, y su esperanza se había perdido. Su esperanza se derrumbó al mirar la fragilidad de ese Dios que les era presentado. Un Dios que no se podía salvar a sí mismo, un Dios que fue crucificado de la forma más vil, un Dios que fue vergüenza pública para muchos. No era el Dios en el cual ellos pudieran tener esperanza, no era un Dios en el cual ellos pudieran decir: sí, este es el Dios de mi vida, este es el Dios que va a traer libertad a mi corazón. Pero lo que ellos no entendieron es que su libertad era una libertad espiritual, era una libertad eterna, no era una libertad pasajera, era una libertad que va más allá de la libertad que ellos estaban generando en su propia expectativa. Y entonces Juan dice: sabemos que somos de Dios. Dos declaraciones importantes: sabemos
no es solamente un dicho, sino es una certeza. Tenemos la convicción plena de quién somos. Tenemos una identidad clara y un lugar claro y una posición clara. ¿Cuál debe ser tu posición en el mundo? ¿Cómo hay que enfrentar los asuntos que se están dando en el mundo? ¿Cómo hacer frente a las decisiones importantes de la vida? Y dice Juan, sabemos que somos hijos de Dios, que hay en nuestra vida una identidad. ¿Cómo hay que comportarnos en el mundo? Un hijo de Dios lo sabe. ¿Cómo hay que dirigirnos en el mundo? Un hijo de Dios lo sabe. ¿Cómo enfrentar las crisis de la vida? Un hijo de Dios lo sabe. Tiene una convicción clara de quién es, de quién lo ha llamado, hacia dónde va, por qué está aquí en esta tierra. Y cuando leemos la historia de la Biblia, encontramos que muchos acontecimientos ya han pasado. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo el sabio Salomón. Hay muchas cosas que ya han ocurrido y se asemejan a lo que estamos viviendo ahora. Hambres, pestes, rumores de guerras, necesidades, dificultades, problemas. Pero siempre la historia bíblica nos va a proveer salidas, herramientas, nos va a capacitar para hacer frente, sin importar lo que pase, sin importar las circunstancias. Siempre vamos a saber de primera mano que somos hijos de Dios y que aquí solo estamos de paso. Cuando oramos, ya no solamente oramos por un país, sino oramos con una identidad clara de que tenemos ciudadanía celestial, que cuando oramos sabemos que el mundo va a seguir teniendo sus propios males, que el mundo está bajo el maligno, y esa es la segunda parte del texto. El mundo está controlado por el maligno. A veces te desesperas, a veces te frustras, a veces te desanimas porque horas y horas y las cosas no cambian. Hay más guerras, hay más hambres, hay más catástrofes naturales, pero nuestra identidad no es terrenal sino celestial. Solo pedimos para que Dios mande misericordia por esta tierra. Lo que estamos haciendo es solamente detener un poco la maldad que se está generando en el mundo, pero la maldad, dice Pablo al joven Timoteo, va a aumentar. La maldad va a continuar. La maldad, incluso cuando tú y yo oremos, va a seguir en aumento. El amor de muchos se va a enfriar. Los falsos maestros van a aparecer. Pero a pesar de todas estas cosas, sabemos que somos hijos de Dios, que el mundo está bajo el maligno, que el mal está operando en esta tierra, que lo malo va a ir en aumento, que el mal va a traer destrucción, tristeza, hambre, que el mal va a traer muerte. Pero nosotros sabemos que el mal tiene un punto final, que se verá cara a cara con el juicio de Dios, que el mal va a terminar en algún momento. Pero nosotros somos hijos de Dios, que vamos a heredar la eternidad. Sabemos que somos sus hijos y que vamos a ir con Él a pasar un gran tiempo por toda la eternidad. En el principio de todas las cosas, en el tiempo donde no hay tiempo, se encarnó el Verbo, vino, murió, resucitó y nos dio identidad de hijos. Sabemos que somos hijos de Dios, hijos que a pesar de todo lo que pueda pasar en el mundo, tenemos la confianza plena de que Él está en control de todas las cosas. Aunque se venga la guerra, sabemos que somos hijos de Dios y que Dios está en control de todo, que el maligno va a operar y que el mundo está bajo el mal, pero que en Dios y solo en Él tenemos esperanza, confianza plena, porque Él nos está sustentando. ¿Sabes tú que eres un hijo de Dios auténtico? Confía, no te deprimas, que no venga la tristeza a ti. Eso dice Juan. Gózate, aumenta tu gozo, crece en comunión, sirve y glorifica a Dios siempre. Hola, ¿qué tal? Es un placer poder saludarte a través de este medio y quiero darte las gracias porque a lo largo de todo este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Al mismo tiempo te invito para que a lo largo de este 2020 puedas sumarte a esta gran familia virtual. Puedes encontrarnos a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Centro Familiar Kairos. Estamos compartiendo contenidos que van a bendecir tu vida. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.